En este video vamos a ver cómo se puede realizar otro tipo de operaciones con funciones. Si nosotros tenemos dos funciones o más funciones, podemos hacer una composición de funciones. ¿Qué significa una composición de funciones? Es muy simple, miren. Primero la simbología. La simbología de la composición de funciones lo radica este símbolo, que es una bolita, una esfera sin sombrear. Recuerden, y no confundir con la de multiplicación de funciones. Con la multiplicación de funciones es el símbolo de multiplicación. Estamos multiplicando f por g y esta depende de la x. Esta es completamente diferente. Esta bolita sin sombrear indica una composición compuesta. Lo que nos está diciendo entonces esta simbología es lo siguiente: la f está compuesta por g. Y lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a la composición de funciones es esto. La función f está compuesta por lo que vale la función g. Esto es lo que significa una composición de funciones. Lo mismo lo podríamos encontrar con esta expresión: g compuesta por f, que depende de la x. ¿Esto qué significa? Que la función g se va ahora a componer, va a estar compuesta por la función f. Vean bien, por favor, cómo está la simbología, porque depende de esto, es lo que nosotros vamos a encontrar. No siempre la primera va a estar compuesta por la segunda, sino que depende de quién va a estar compuesta por quién, expresándolo de cualquiera de estas dos formas. Y ya con eso, nosotros podemos realizar un ejemplo ocupando estas dos funciones diferentes. Vamos a hacer f compuesta por g. ¿Qué les parece? F compuesta por g y depende de la x. A diferencia de lo que hicimos en operaciones de funciones, en donde yo les decía pongan dos paréntesis, un paréntesis para la primera función, otro paréntesis para la otra función y en medio la operación, a diferencia de ello, como esto va a ser igual a esto, yo les recomiendo lo siguiente: escriban la función f y escriban la función g dentro del paréntesis que nosotros tenemos. Es decir, la función f la vamos a evaluar con lo que vale la función g, y la función g es x más 6. O sea, que nosotros vamos a hacer una evaluación de una función f con lo que es x más 6. Ahora, ¿cómo se realiza? Nosotros ya realizamos evaluaciones de funciones. Recuerden que lo primero que hay que hacer son 4 pasos. Primer paso, vamos a poner paréntesis en el lugar donde esté la x. En este caso es la función f, x menos 3. Como quien dice, va a ser paréntesis menos 3. Ese es el primer paso, si hay que recordar un poquito. Segundo paso, vamos a sustituir lo que está la evaluación de la función, es decir, x más 6 es lo que se va a evaluar a la función, es lo que vamos a sustituir nosotros dentro del paréntesis. Posteriormente viene el paso número 3, donde dice realizar las operaciones. Si en nuestro caso la operación que tenemos aquí es x más 6, quitamos el paréntesis, menos 3. Simplificamos como cuarto paso y este sería x más 6 menos 3, nos daría más 3 y listo. La composición de una función, en este caso f compuesta por g, entonces el resultado sería x más 3. Así de sencillo es la composición de funciones. Espero que no les cueste tanto trabajo, porque la verdad sí es muy sencillo. Vamos a hacerlo al revés, ¿qué les parece? Ahora vamos a sustituirlo al revés. Vamos a tratar de que nos dé el resultado en esta parte de abajo y vean ustedes, comparen ustedes una con otra. Vamos a hacer la función g compuesta por f. Va a ser algo similar, nada más que ahora la función g va a estar compuesta por lo que vale la f, que en este caso f es x menos 3. Escribimos entonces g, que es la que va a estar compuesta por lo que vale f de x menos 3. Ahora realizamos la operación de la evaluación de funciones. Recuerden que primero escribir paréntesis donde esté la x, en este caso en la función g. La función g está aquí, x más 6, por lo tanto sería paréntesis más 6. En este paréntesis vamos a sustituir la evaluación, que es x menos 3. Y ahora nosotros simplificamos y vemos que es x menos 3 más 6.
El resultado que nos da al simplificar nos daría x más 3. Y listo, este sería nuestro resultado de la evaluación de nuestras funciones. Ahora vamos a realizar otro ejercicio, porque a lo mejor van a decir ustedes, es que da igualito. No siempre va a dar igual, por eso es de que vamos a realizar otro ejemplo, para que vean ustedes cómo se le hace la composición de funciones. Vamos a borrar este ejemplo de aquí, y vamos a poner otros dos ejemplos diferentes, para poder realizar después la composición de funciones. Vamos a poner f de x cuadrada más x, y vamos a poner g de x menos 1. Ahí tenemos nuestras dos funciones, y ahora lo que vamos a hacer es realizar la composición de funciones. En este caso, f va a estar compuesta por g. Lo que nos está indicando es que la función f va a estar evaluada por lo que vale g, que en este caso es x menos 1. Si realizamos la operación, recuerden que hay que colocar paréntesis en donde corresponda de la función f, donde está la x. Y hay dos x, así que hay que poner paréntesis al cuadrado, porque es una x al cuadrado, más otro paréntesis. Y en estos paréntesis se les va a sustituir lo que vamos a evaluar, que en este caso es x menos 1. Una vez que tenemos esto, recuerden que hay que hacer las operaciones de las funciones, y como vemos, este es un binomio al cuadrado que hay que resolver. La fórmula del binomio al cuadrado, si hay que recordar un poquito, recuerden que les dije que se la tienen que aprender. Dice, el cuadrado del primero, x cuadrada, más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo nos daría menos x, el doble menos 2x, más el cuadrado del segundo, que es más 1. Ahí está la operación del binomio al cuadrado. Apréndansela, chicos. Más afecta este paréntesis, así que no importa, quedaría igual si nosotros lo quitamos. Después de esto habrá que simplificar, y vemos que la x cuadrada no tiene término semejante, quedaría igual. Menos 2x con más x nos quedaría menos x, y más 1 menos 1 se cancelaría, pues nos daría 0. Entonces el resultado nos da x cuadrada menos x. Así está, muy sencillo la operación. Vamos a hacer ahora lo contrario, otra composición de funciones utilizando las mismas dos funciones, pero ahora vamos a hacer g compuesta por f. Ahora nos está diciendo que la función g va a estar compuesta por lo que vale f. F es x cuadrada más x. Quiere decir entonces que vamos a evaluar a la función g, esta función, con lo que vale x cuadrada más x. Lo que significa entonces, si vamos a evaluar, vamos a poner paréntesis en donde está la x de la función g. X menos 1, entonces sería paréntesis menos 1. Ahora sustituimos nosotros lo que vamos a evaluar, x cuadrada más x, realizamos las operaciones, quitamos el paréntesis, x al cuadrado más x y menos 1. Luego simplificamos, pero esto ya no se puede simplificar, así que esto es lo que nos quedaría al final de la composición de funciones. Lo que yo quiero que observen ustedes es que depende qué operación es la que vamos a hacer, la vamos a realizar de acuerdo a cómo nos está indicando, porque recuerden que no es lo mismo uno que otro. Aquí, por ejemplo, este resultado nos da en f compuesta por g, x cuadrada menos x, y en g compuesta por f, x cuadrada más x menos 1. Son diferentes, por lo tanto, la composición diferente, es hacerlo de una o de otra, van a dar resultados diferentes. Yo les recomiendo fijarse bien qué es lo que les está indicando para poder realizar la composición de funciones adecuadamente. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Recuerden repasar de su libro. Ahí hay muchos problemas que pueden realizar, así que adelante.